Entrando con Ferran, ayer comentábamos que se iban a reactivar las negociaciones para renovar. Las negociaciones para renovar, correcto. Y en la última hora de la tarde, noche, tanto Sky Sports como Di Marzio, o sea, son fuentes bastante fiables, hablaron, Alfonso, de que el Paris Saint-Germain estaba sopesando la idea de ofertar al Barça por Ferran Torres. Bueno, a ver, primero, no me extraña o sea, no me extraña esa posible oferta por lo que lleva, sobre todo en las dos últimas temporadas, demostrando Ferran, ¿no? Y creo que esa oferta o esa noticia sale tras la historia de que podría ser que Barcola también cambiara de aire, ¿no? Entonces, claro, ellos buscan un sustituto para la delantera, pero que no sea de la línea de Barcola, porque yo creo que se parecen como un huevo y una castaña. Ferran para mí es bastante más goleador que Barcola. Barcola tiene otras características de velocidad y, bueno, y asistencia y demás, pero bueno, no me extraña ese tipo de, pues bueno, de rumor. Ahora mismo es un rumor, pero ¿cuánto iba? Ya sé que le queda una temporada a Ferran y todo lo que queráis, pero yo creo que con los números, que es lo que hablábamos hace un segundo del jugador y sobre todo de la trayectoria de las dos últimas temporadas, un jugador que Luis Enrique conoce perfectamente de haberlo tenido en la selección, así que no ni uno Hombre, y en su familia. ¿Disculpa? Y en su familia. Sí, bueno, sí, yo no quería hablar de esta parte. Hice una broma en el grupo de chat y bueno, lo dicho, que cada uno sabe lo que le puede uno pedir en el campo y el otro lo que puede dar en el campo. O sea, no sería nada extraño. Pero ¿cuánto cuesta un jugador, aunque sea con una temporada solo con los números de Ferran? Que es lo que yo quería decir. A ver, está muy bien que hablen de esa supuesta oferta, pero aquí lo interesante son los números. Y luego, con esos números, con ese dinero que te quede, tú vas a poder acceder a lo que realmente estás buscando. Es que ahí tienen que empezar a cuadrar muchas piezas, bueno, encajar muchas piezas para bueno, pues para que estos tengan más visos de realidad, ¿no? Lo dicho, a mí no me extraña, pero lo veo difícil que vaya a suceder. Para mí es un jugador que no debería entrar en mercado, pero... Yo ya digo, por puntualizar 4 cositas así que han quedado un poco en el tintero. A ver, primeramente, aunque posicionalmente se puedan desempeñar ambos jugadores, tanto Barcola como Ferran, en las 3 posiciones de ataque, la forma en que juega Barcola no acaba de encajar del todo en la idea de juego de Flick. Y tampoco, digamos, encajaría del todo en cómo está jugando el PSG de Luis Enrique. Entonces, aunque creo que puede llegar a tener un valor de mercado superior y puede tener quizá más potencial Barcola que Ferran, a mí me parece a día de hoy mucho más interesante el perfil de jugador de Ferran, tanto en el Barça de Flick como hipotéticamente en el PSG de Luis Enrique, mucho más que el encaje actual que tiene Barcola en el PSG de Luis Enrique o el que podría hipotéticamente tener en el sistema de Hansi Flick en el Barça de recalar finalmente el francés. Es que son muy distintos. Son muy distintos, aunque, como ha dicho Alex, puedan jugar en las 3 posiciones de arriba. Son totalmente distintos. Ferran es más delantero, pues, con un disparo mejor, tiene más gol. Y Barcola es más, pues, ese extremo que te da un poco ese toque de fantasía con bueno, ya lo hemos visto, y tiene velocidad. Pero eso es que son muy distintos. Y como decía ahí un suscriptor, ahora no sé quién ha sido, que ha hablado que con la llegada de Gordon, muchas dudas de que venga Barcola. Yo es que, aparte, es lo que creo. Ferran, tal como decía el compañero Alfonso,
Ferran, con las cifras que ha estado haciendo las últimas 2 temporadas, menos de 60 millones de euros, no tendrías ni que plantearte el soltarlo. Lo malo de Ferran es eso. No es un delantero al uso, es un tipo que depende excesivamente de rachas. Si Ferran no llega a tener esa lesión y llega a tener esa segunda mitad de temporada muy discreta, por no decir otra cosa, las cifras de Ferran esta temporada eran para superar ligeramente las de la temporada pasada, que ya eran una barbaridad. O sea, imagínate lo que hubiera podido llegar a firmar. Y por no decir que todos sabemos que si se llamara Ferrandinho, valdría 100 millones de euros, ¿no? Fácil. Si fuera brasileño, digo. Pero es que mira, es lo que yo es lo que os he dicho antes. O sea, a ver, todos sabemos que si el Barça, por ejemplo, que no pasará, ¿vale? Pero si quisiera utilizar a Ferran Torres para la operación Julián Álvarez, el Atlético de Madrid te cogería y te diría, como mucho por Ferran Torres te doy 50 millones, cuando, como he dicho hace un momento, Ferran Torres supera en todo los números de Julián Álvarez. Ojalá lo hicieran, Edu. Solo para devolverle los tweets. Pero es que para devolverle los tweets. Sí. No, mira, pero eso es a lo que yo me refiero. O sea, a ver, no puede ser que a un chaval como Ferran Torres, que supera en todo a Julián Álvarez, se le valore muy por debajo de lo que ha hecho Julián Álvarez. Que estaremos de acuerdo que si Julián Álvarez estuviera en el Barça, seguramente sus números serían el doble o el triple de lo que hace en el Atlético de Madrid. Está claro. Pero a ver, ni uno a día de hoy ha sido tan bueno, o sea, con los números que tenemos de la temporada, ni el otro ha sido tan malo. Yo únicamente una cosa me gustaría añadir, si me permites, Iván, para la gente que duda un poco de las cifras que he tirado de Julián Álvarez, porque veo que ha suscitado cierto debate. Es cierto que no es un delantero, pero ya le he dicho, es que es de los 3 que hemos visto en imagen el que es más delantero de todos, el que puede garantizarte fácilmente cifras más elevadas. Yo lo voy a decir así de claro. Claro que soy consciente de lo que es Julián Álvarez, pero lo voy a decir claramente. ¿En qué momento Julián Álvarez en el City ha sido el estilete ofensivo del conjunto de los Sky Blues? Nunca. Hombre, por más que... Claro, por eso digo que no me vengan diciendo que lo máximo que ha metido Julián han sido 25, 26 goles en un equipo de puntero en una gran liga europea, cuando en ese equipo nunca fue precisamente la referencia arriba. Y precisamente porque no era la referencia arriba, tampoco le podían garantizar sistemáticamente muchos minutos, el chico eligió salir de allí, precisamente consciente de que puede dar más. Obviamente, y no lo digo en sentido despectivo de desmerecer lo que es como club el Atlético de Madrid, se equivocó en el destino, no por el club, no por la ambición del club, sino por el entrenador y la apuesta de sistema de juego que tiene ese entrenador. Pero este tipo, que no necesita extremos porque no es un rematador que domine el juego aéreo como Haaland, lo que necesita son tipos que peguen diagonales hacia adentro, pero puedan seguir mínimamente abiertos en banda para no estorbar en posiciones más centradas, donde él ha de tener libertad para moverse. Por eso digo que desde que ha llegado a Europa, mínimo a 40 te las puede garantizar, y más en un Barça. Mira, Julián Álvarez, desde que ha llegado a Europa, entre el City y el Atlético de Madrid, lleva 50 goles entre Champions y Liga. Y ya luego antes, en la Liga Argentina y tal, pero me refiero no categorías inferiores, sino en primera división. 153 goles lleva entre todo. O sea, es un buen delantero. Hay que dejar claro una cosa. Aquí nadie ha dicho, nadie, porque es que no hay pruebas de ello, de que vaya unida a la salida de Ferran a la llegada de Bárcola. ¿Vale? Nada. Pero como ha dicho Alfonso, coincide una información sorprendente, que ahora decimos el periodista, no me lo sé de memoria porque no lo conocía, ¿vale? Con lo que sale horas después de Sky Sports y de Di Marcio, que hay que tenerlo en cuenta, porque sí, porque son fuentes de lo más fiable que hay. Y ya está, gusto o no guste, y hay que tenerlo en cuenta.
¿vale? Entonces, si cuadras una cosa con otra, porque por 50 no va a salir Bárcola, porque lo ha dicho repetidamente ese Paris Saint-Germain, entre 70 y 80 millones, porque no quieren venderlo. Sería por darle minutos a él y por no estar soportando a Sissoko como hicieron con Kolo Muani, para afuera. Y como va a pasar con Dembélé, para afuera, ¿vale? Entonces ahí es donde cuadra una posible operación que diga, pues mira, le queda un año de contrato, está valorado en 50 millones de euros, pues a lo mejor te dan 25, 30 y lo saca por 50, ¿vale? Pero esto no es oficialmente la operación. Son conjeturas que a raíz de unas informaciones sí puedan cuadrar. Y voy a preguntar una cosa. Ayer se reactivaba, según Fernando Polo, porque el día anterior, Ruggeri Torillo, porque el día anterior su compañero Fernando Polo decía que bueno, que Ferran, si venía alguien se lo llevaba. Yo alucino, ¿vale? En el mismo medio. No vamos tarde con Ferran, porque ahora se disputa un mundial. Hay gente que piensa, yo lo pienso, que puede hacer un muy buen mundial también. Y lógicamente, si haces un buen mundial, ahí tienes una posición de fuerza para negociar, o si no, adiós, muy buena. Porque si encima no eres ni querido al 100%, no vamos tarde. ¿No es una negociación, Alfonso, que se tendría que haber cerrado tiempo atrás? La de Ferran, quieres decir. La de Ferran, la renovación. Sí, primero decir que yo no he dicho que la llegada, o sea, la llegada... No lo digo por ti, lo digo porque la gente se piensa que podría ir unida, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero que yo no he dicho, yo lo que he juntado es la salida de Barcola, no he dicho al Barça, he dicho la salida de Barcola del Paris Saint-Germain con una posible llegada de Ferran, que son dos cosas distintas. No, yo le he dicho al principio que de hecho puede ser que Ferran fuese allí y Barcola aquí no viniera. Claro, exacto. Y sí, claro, bueno, yo creo que Ferran va a tener muchos minutos en el Mundial. Vamos a ver, si Oyarzábal lo normal es que sea el titular, ¿vale? Pero habrá momentos, y sobre todo ahora al inicio, donde Lamine no esté al 100%, y lo más probable es que de inicio esté jugando pues Ferran en banda derecha. Claro, ¿quién te dice, como bien dices tú, ya lo vimos el otro día en un partido amistoso que no tenía mucha historia, pero él sale, se marca un gol, da esa asistencia, es un jugador que te va a producir. Los ojeadores no son tontos, sí, de acuerdo, es un jugador que es conocido porque está en el Barça y no es un don nadie, vamos a decirlo de esta manera. Viene del City, es un jugador reconocido a pesar de su juventud. Y claro, si acaba ganándose, incluso puede llegar ganándose el puesto en el equipo, porque no está muy fino tampoco en banda izquierda por la lesión Nico Williams, perdón. Al final pueden conformar una delantera donde esté Ferran, acabe marcando goles, dando lo que todos sabemos que tiene, que es trabajo, lucha, que es muy necesaria, sobre todo para la presión alta, que también le gusta hacer a la selección española. Y claro, tienes el problema de que en enero puede firmarlo con quien sea. Pero sí, se debería haber arreglado antes, pero igual han pensado, y es lo que yo llevo defendiendo mucho tiempo, con cero información, de que creo que esto está más que hablado con el jugador. Simplemente se ha dejado de lado el hecho protocolario de la firma. Yo creo que está todo hablado, bien hablado, el jugador quiere quedarse, en el club quieren que continúe, y solo una oferta alta, muy alta, podría, tanto para el jugador como para el club, podría hacer que eso cambiara. Yo no tengo duda de que hubiera estado mejor hacerlo antes, pero que da igual lo que vaya a pasar en el Mundial, el jugador va a seguir en el Barça. Grande Meldemos, discúlpame hermano, lo ha marcado ahora, tío. Hace 10 minutos, lo ha marcado ahora. Julián Álvarez no es Messi o Cristiano. Que no le queda. Y grande nuestro Meldemos de nuevo, Julián en el Mundial y el Barça de tonto, hinchas. Muchísimas gracias, hermano. Edu, vamos tarde con Ferran, perdón. A ver, yo creo que con Ferran no vamos tarde. A ver, hubiera sido ideal que se hubiera empezado a mover todo esto muchísimo antes, pero yo creo que no vamos tarde porque el chaval desde el primer momento ha dejado claro que su prioridad es el Barça. Otra cosa sería un jugador hablando claro, tipo Julián Álvarez, que me parece que ha dado muestras por los comentarios que salen en prensa de que se quiere largar del Atlético de Madrid. Pero a ver, un jugador como Ferran, que su primera prioridad es el Barça, hombre,
lo vuelvo a repetir, cuanto antes mejor, ¿vale? Pero yo creo que no viene ni de un día ni de una semana, la verdad. Alex. A ver, yo considero que era cuestión de afinar un poco los tiempos con los resultados económicos y saber de qué cantidades el Barça podía disponer, tanto en el presupuesto de fichajes para ver si se ficha a alguien mejor y se prescinde a lo mejor de Ferran, por ejemplo, de titular y pasándolo a lo mejor a suplente o revulsivo. Y sobre todo, pues saber de qué cantidad íbamos a disponer en lo que a masa salarial se refiere. Creo que el jugador, después de una primera mitad de temporada cuando llega del City, en el que estuvo ciertamente bastante bien y pareció caer, entre comillas, de pie, luego ha habido momentos, digamos, en los que la afición le ha retirado el apoyo y luego momentos en los que la afición ha estado más con Ferran. Yo creo que en las últimas temporadas, por más que la última temporada haya sido muy irregular, especialmente la segunda mitad, se ha ganado claramente el derecho de seguir en el equipo. Otra cosa es que te pueda gustar más o menos como finalizador o el hecho de que no sea un finalizador al uso, pero el problema de Ferran, yo siempre he dicho que es el mismo. Es un jugador que en muchos casos se queda, digamos, al límite y te genera ciertas dudas, en el sentido de, ¿es suficientemente bueno como para ser titular? ¿Es suficientemente bueno como para ser el delantero del Barça? ¿Es suficientemente bueno como para seguir formando parte de la plantilla del Barça, aunque sea como suplente? La respuesta claramente es sí. Aunque a la gente le puede generar ciertas dudas y me van a disculpar si me pongo algo categórico, pero Ferran es un tipo que para ser media punta tiene un potencial goleador muy por encima para cualquier jugador prácticamente de esa posición. Lo que pasa que quizá como delantero, sin ser delantero, se queda corto, pero un media punta que tiene más capacidad de finalización que propiamente la gran mayoría de jugadores que se desempeñan en esa posición y en ese rol, tienen mucho mérito cuando eres capaz de subir algo más y mantener unos números, yo creo que bastante sólidos, porque es un jugador que ha metido goles a grandes equipos. No es el típico jugador que infla sus cifras contra rivales de medio pelo. Es como lo que decían antes, ¿no? Pero es que si tú a Julián Álvarez le quitas los goles de penalti y de falta, no, sí, claro. Y le vamos a quitar los goles que mete de falta y de penalti a Julián Álvarez para que te encaje en tu relato y en tu opinión, pero en cambio vas a aceptar los goles de falta y de penalti que meta cualquier otro jugador. Entonces, hay que tirarlas y hay que meterlas. Hay una presión añadida. Por eso digo que para mí Ferran bien merecido se lo tenía el seguir, pero repito, no era tampoco cuestión de que te entrara la prisa por renovarlo. Creo que todavía se tiene algo de tiempo. Recordemos que la siguiente temporada que se va a hacer es la temporada 26-27 y que en principio el jugador me consta que tiene contrato hasta junio de 2028. Es decir, con que enfilemos las negociaciones a lo largo de este verano y que se pueda cerrar a más tardar para el parón invernal, es más que tiempo suficiente para cerrarlo y evitar que se lo pueda llevar a alguien gratis. Repito. Si nadie duda de la calidad de Ferran. Dame un segundo, voy contigo ahora, Germán. Meldemos, mi mujer es del Madrid y me mete aquí en casa una camiseta de Vinicius y está durmiendo en la puerta. Tiene la de Raúl por ahí, ¿vale? No sé dónde está por ahí la de Raúl. Pero la de Vinicius, No. y no entra. O me mudo yo solo, o le echo la llave y no entra, o cambio la cerradura. Con esa camiseta no entra, ¿vale? Alex, pero es que yo te digo una cosa. Está claro que tienes razón en el tema de las posiciones y tal, ¿vale? Pero es que vamos a ver, lo que tampoco se puede coger, por ejemplo, un jugador como Julián Álvarez y endiosarlo solamente por el hecho de los números que ha hecho en el Atlético de Madrid. Todos sabemos cómo juega Simeone. Y vamos a ver, también estaremos todos de acuerdo en que si Julián Álvarez te jugase, por ejemplo, en un Barça,
o en cualquier otro equipo que se dedicase a jugar al ataque tipo PSG, ¿vale? No solo por decir el Barça, sus números serían el doble o el triple. Va tarde, Germán, con la renovación de Ferran, por si hace un buen mundial. Sí, en mi opinión van tarde y bueno, Ferran Torres me encanta, se lo ha ganado a pulso, como han comentado mis compañeros, pasándolo mal y saliendo a flote, convirtiéndose con ese mote del tiburón y 65 goles con la camiseta del Barça oficiales. Ahora, que me digas, ¿por qué no lo han renovado ya? Es que me llena la cabeza de dudas. Porque si te fijas, el modus operandi del Barça, cuando un jugador quieren blindarlo o decirle, ¿vale?, que no le vayan a venir a por él, e incluso teniendo 3 años de contrato, han mejorado contratos a un montón de jugadores. Y a él no. Ahora, me da rabia, sí, porque es que creo que Ferran Torres le encanta el Barça, es súper culé, se ha encontrado su sitio, no solo en una posición, en varias arriba, que sí que es cierto que en esa de 9, pero que es muy versátil y bueno, no se queja a la hora de tener que compartir un puesto con otros compañeros, hace grupo, ¿qué más le puedes pedir? Entonces, ahora, que me digas, ¿te chirría? Es que me chirría muchísimo, porque es que el Barça no hace esto de esperar tanto. Al final, y esto es muy corto, al final Ferran le va a ganar 2 veces la partida a Julián Álvarez, porque en su momento el Barça tuvo la posibilidad y acabó viniendo Ferran, y ahora parece que tiene la posibilidad de venir Julián y salir Ferran, por lo que estamos hablando, y yo creo que va a ser que no. Ni uno va a venir y el otro se va a quedar. Se le va a ganar 2 veces la partida.